Hola a todos y bienvenidos un día más a Rankia Business. Hoy tenemos el placer de hablar con Rafa Merino, CFO y director de compras de Grupo Malbon, la famosa empresa de empanadas argentinas que está conquistando corazones y también estómagos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo Muy bien, estás? muy buenas. Antes de empezar con otras preguntas, me gustaría saber un poquito más sobre ti y sobre Grupo Malbon. ¿Cómo comenzó la empresa y cuál es su propuesta de valor? Pues mira, Empanadas Malbón empezó un poco como le pasa a muchas empresas, como una casualidad. Empanadas Malbón empezó como eh, una pastelería argentina con mucho mimo con los dulces, pero con algo de empanadas. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que lo que de verdad buscaba la gente eran esas empanadas argentinas, y cada vez la tienda fue menos de dulces y más de empanadas argentinas. Fue una primera tienda en Moncloa que tuvo muchísimo éxito, que nos dio pie a abrir 2 o 3 tiendas más con un pequeño obrador en la parte trasera, y la verdad es que esto fue en 2017, el crecimiento vino muy rápido. Tuvimos la suerte de contar con algún franquiciado que confió en nosotros y en el producto. A partir de ahí dejamos un poco la parte trasera de la tienda y pasamos a un pequeño obrador, y ese pequeño obrador fue un poco multiplicándose, y a día de hoy somos 96 tiendas entre España y Portugal. Oye, pues muy bien está eso. Vale, pues como CFO de una empresa que es tanto fabricante como retailer, ¿qué retos y particularidades encuentras al gestionar las finanzas de Malbon? ¿Hay alguna diferencia con otros sectores? Mira, al final, una cosa especial que tiene Malbon, como tú has dicho, es que no somos solo el retailer que vende el producto, sino que somos los fabricantes del mismo. Esto, a nivel financiero, pues tiene muchos retos. No es solo contar con cuáles son los timings y los working capital, digamos, de un negocio de retail, sino que tienes que contar con los de fabricante. Los retos son muchos, sobre todo si queremos mantener nuestro crecimiento y si queremos hacer algo que en los últimos meses estamos poniendo el foco, no solo el foco financiero, sino el foco de atención, que es dar un giro a nuestro modelo productivo, un modelo productivo que era exclusivamente artesanal, en un obrador, como te he dicho antes que empezó todo. A día de hoy, desde hace algo más de un año, estamos fabricando nuestras empanadas en una fábrica en Navalcarnero, en Madrid. Unas instalaciones muchísimo más grandes y muchísimo más modernas de lo que era nuestro antiguo obrador, que va a dar cabida a poder tener una capacidad productiva de muchísimas más tiendas y probablemente entrar en sectores como es la distribución o cruzar el charco, ¿vale? Nos da la posibilidad de poder abrir muchas más tiendas sin perder nunca la esencia de lo artesanal y esa cocina de primera calidad, que es lo que distingue a día de hoy a nuestras empanadas al resto del sector. Y bueno, todos los movimientos que hacemos están pensando en la rentabilidad, están pensando en el crecimiento, pero están pensando en no perder esos valores de primeras calidades y producto premium, que es como la gente hoy nos reconoce y como queremos que nos siga reconociendo. Muy bien, Rafa. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que enfrentas a diario en tu rol de CFO? ¿Cómo los gestionas y qué soluciones has encontrado para ello? Pues mira, en la parte financiera, que es un poco, piensa que nosotros somos una startup, no llevamos muchos años en el mercado, al fin y al cabo. El mayor problema al final que ocurre con todas las startups, sean de este sector o sea de otro, radica en tener la caja suficiente para poder seguir creciendo, ¿vale? El crecer con tiendas propias tiene determinados problemas de caja. El tener un modelo productivo invirtiendo en una fábrica y en maquinaria tiene otros retos financieros, y entonces, bueno, parte un poco de la explicación de mi llegada a Grupo Malbón tiene que ver con estos retos financieros que había en este cambio de modelo productivo y este crecimiento acelerado. Al final, sabemos que tenemos un producto que gusta y que enamora, y al final hay una cosa muy difícil de decir y que muchas empresas no pueden decir: el que nos prueba nos repite. Y eso es muy importante. Eso pasa siempre, ¿vale? Entonces, el reto es que con ese amor que tenemos del cliente hacia el producto, ser capaces de crecer sin entrar en una barrera financiera que pasa normalmente en este tipo de empresas, y ser capaces un poco de ponerle a las cosas el ritmo que tienen que llevar. Entonces, el tener una fábrica nueva, el abrir tiendas nuevas, el abrir franquicias, etc., tiene que hacerse con una planificación financiera. Al final, Grupo Malbón es un grupo que pertenece a unos socios españoles que no tiene nada
en un fondo de inversión, en bolsa, y entonces eso pues le añade un poco al rol de director financiero pues unos retos de búsqueda de financiación, bien bancaria, búsqueda de financiación alternativa, contratos de renting, etc. O sea, tienes que un poco poner sobre la mesa cuál es el ritmo al que quieres crecer y tienes que poner sobre la mesa cuáles son las rentabilidades que esperas, cuáles son los tipos de interés y hacer un poco un mix y sobre todo pensar en la supervivencia de la empresa que al final, como todas, pues no puedes dejarla de lado. Entre los CFOs que buscan eficiencia real, Vivid está ganando terreno. ¿Cuál es la razón? Pues que permite gestionar las finanzas empresariales y personales desde una sola plataforma, con intereses del 3% anual sobre el efectivo no invertido y cashback de hasta el 10% en gastos clave como tecnología o publicidad. Además, incorpora transferencias instantáneas, facturación integrada y herramientas de control financiero que simplifican procesos sin perder visibilidad. Descubre Vivid, la cuenta pensada para decisiones inteligentes. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, en una empresa como la vuestra, ¿cómo manejas la variabilidad de los costes de las materias primas y la estacionalidad? ¿Es uno de los aspectos más complejos de tu trabajo? Sí, es uno de los aspectos más complejos, las dos cosas que has nombrado. Por un lado, la estacionalidad. La estacionalidad es muy grande en el sector. En concreto, nosotros, que la mitad de las tiendas las tenemos en Madrid, pues pasamos por un periodo que es, por ejemplo, el periodo de verano, donde las ventas son menores, porque un poco la gente pues, hace más calor en la capital, etc. La gente se mueve un poco a zonas de costa, por lo tanto, la estacionalidad es muy fuerte. En verano baja el consumo, hay un último trimestre muy fuerte en Navidad, y entonces eso hay que manejarlo muy bien a todos los niveles, a nivel de cuándo voy a generar la caja, a nivel cuándo tengo que fabricar el producto, a todos los niveles. Al final, eso es un aspecto clave. El otro que has hablado también es importante. Al final estamos hablando de materias primas de primera calidad, que son los que permiten que el interior de las empanadas sea de primera calidad. Todo eso proviene no solo de un buen cocinado, por supuesto, sino de una compra de productos de primera calidad. Y esto, si lo piensas, lo que hace es complicar un poco el modelo, porque digamos que otra empresa que no pusiera tanto foco en esta calidad o en este producto premium tiene mucho más proveedores a los que acudir. Por lo tanto, su poder de negociación es más alto. En nuestro caso, no todos los proveedores de quesos, de carnes, de aceitunas, de bacon, etc., no todos los proveedores valen para nuestro producto. Tienen que ser determinados productos. Entonces, eso limita un poco a qué proveedores puedo acceder yo, por lo tanto, limita un poco mi poder de negociación, pero siempre y sobre todo un poco como han sido estos años y como son los que vienen de crecimiento, de apertura de tiendas, de aperturas de canales de venta, pues eso me permite, teniendo cada vez más volumen, pues también tener un poder de negociación mayor. Muy bien. Y ahora un aspecto bastante clave que es el equipo de finanzas de Malbón. Me gustaría que me hablases un poquito sobre ese equipo, cuántas personas forman parte del departamento, cómo te apoyas en ellos y de qué manera tienes controlada esa situación financiera. Mira, el equipo de finanzas de Malbón es mi mayor orgullo. Son 4 personas, 3 de las cuales provienen de mi etapa anterior en Phone House. Son gente que me conoce, a los que yo conozco, conocemos nuestras formas de trabajar, nuestras prioridades, etc. Nos conocemos personalmente. Hay una persona que permanece en el equipo de cuando yo llegué en Malbón, que se ha hecho perfectamente un poco a nuestra forma de trabajar. Y bueno, somos una piña, te digo la verdad, estoy súper orgulloso y es un poco la razón de cómo funciona finanzas y sobre todo cómo está visto finanzas por el resto de departamentos. Para mí es algo fundamental en un departamento como es finanzas, que al final es un departamento que no vende nada, ¿vale? Entonces, tu cliente interno es los otros departamentos. Operaciones tiene que tener un poco cuáles son las necesidades de informes, de seguimientos, etc. Por supuesto, los socios, el departamento de recursos humanos. Entonces, al final somos un departamento completamente relacional. Y esto, que no en todas las empresas se ve así, tiene un componente de ponerse en el lugar del otro, entender cuáles son los procesos del otro departamento. Tengo un equipo que es muy empático y además son unos cracks, por supuesto, y parte del éxito tiene que ver con cómo somos capaces de entender y de traducir algo que para otros es tan complicado como la parte numérica, tipos de interés, KPIs, etc., cómo somos capaces de traducirlo para que el resto del departamento
nos entienda, nos dé la información que nosotros necesitamos para hacer nuestros cierres, nuestros presupuestos y nuestras auditorías y, por supuesto, reciban por su parte los informes o los datos o los seguimientos que necesitan por nuestra parte. El equipo de finanzas es para quitarse el sombrero. Muy bien. Ahora que ya hemos hablado un poquito de tu día a día y del equipo de finanzas, me gustaría centrarme en un aspecto clave, el flujo de caja. ¿Qué importancia tiene el flujo de caja en la gestión financiera de Malbon y cómo lo manejas en un negocio con ciclos de venta tan variables? Flujo de caja tiene una importancia de 11/10 en un ranking de importancia. El flujo de caja es un poco lo que te va a decir si la empresa está viva o no. Al final, pensamos un poco, ¿no?, en grandes empresas, grandes corporaciones, donde la rentabilidad es importante, los proyectos, etc. Pero el 95% de las empresas, y hablando del tejido español, de las startups y demás, el primer objetivo es sobrevivir, ¿vale? Sobre todo empresas como la nuestra, que ha dado varios cambios a nivel modelo productivo, a nivel aperturas y demás. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿tengo dinero para poder hacer esto? ¿El dinero que va a generar esta acción es mayor al dinero que me va a suponer? Y al final, no lo digo por ser el director financiero, estratégicamente, todas las partes de la empresa tienen que pensar que las acciones que hacen y las acciones que toman tienen una implicación a nivel de tesorería. Y mi madre decía, ¿no? No soy el Banco de España. O sea, esto no es, oye, prueba a hacer cosas y ya veremos lo que cuesta y lo sacaremos de algún sitio. Las empresas tienen unos recursos escasos, normalmente la tesorería es uno de ellos, además del tiempo y demás, pero si no tienes el dinero para hacerlo, un día puede ser que te encuentres con que no puedes pagar proveedores, no puedes pagar nómina y tú tenías muy buenas ideas y puede ser que tu proyecto a futuro sea brutal. Pero si mañana no puedes pagar, se acabó el proyecto. Entonces, no podemos quitarnos eso de la cabeza. Siempre hay que tener en cuenta qué impacto económico tienen las acciones que tomamos. Al final, finanzas, el rol del director financiero trata mucho de incentivar determinadas acciones o frenar otras acciones. Yo recuerdo, voy a ponerte un detalle, yo recuerdo en mi llegada a Malbon estábamos justo empezando a preparar un poco el presupuesto el año siguiente y uno de los socios tenía en mente, oye, mi idea es abrir pues X tiendas, ¿no? Y 4 o 5 propias. Claro, una vez haces los números, los bajas a tierra, oye, abrir tiendas propias supone un determinado CAPEX, una determinada inversión que no se recupera a corto plazo y el foco ahora mismo está siendo otro, que está siendo esa fábrica, ese cambio de modelo productivo, etc. Por lo tanto, tuvo que decir, oye, no se pueden abrir tiendas propias de momento. Probablemente llegará el momento, pero ahora no es el momento. Entonces, todo eso, como decía antes, el rol del director financiero tiene mucho que ver con explicar y con decir, oye, mira, estos son los impactos y al final aquí hay una cosa clave y esto tiene que ver mucho con planificación y tiene que ver con pintar escenarios, porque hoy en día no sabemos nadie lo que va a pasar, no sé si mis ventas van a crecer o no, no sé si la tienda que he abierto nueva va a funcionar o no, no sé cuántos cánones voy a vender el año que viene de tiendas nuevas, no lo sé, pero al final voy teniendo feeling, tengo que pintar distintos escenarios y los distintos escenarios son los que van llevando a finanzas a tomar unas decisiones u otras. Hay directores de departamento que están como locos en invertir en determinados sistemas, por ejemplo, y entonces aquí el rol nuestro es pensar si el momento es ahora, el mes que viene o el año que viene. Y al final tiene que ver con estos escenarios y con este espíritu de supervivencia. Y sabiendo todo esto, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos que enfrentas con respecto al flujo de caja? Y si hay alguna temporada al año que afecte más a esa disponibilidad de liquidez. Mira, la temporada de verano y los meses de después de verano normalmente a nivel de liquidez son los más complicados porque venimos de unas ventas que no han sido fuertes, como son el mes de verano, como decía antes, y además venimos un poco de un momento en fábrica donde suele coincidir con vacaciones, una producción más baja, etc. Normalmente la producción está alineada con esas ventas, ¿no? Entonces, si lo piensas, estoy vendiendo menos y estoy fabricando menos, ¿vale? Eso como concepto es sencillo de entender. ¿Qué ocurre aquí? Que si piensas en cómo es la estructura de gastos de una empresa como la nuestra, las nóminas y los alquileres, que pueden ser los dos gastos más significativos, no varían por ser meses de verano. Yo pago las nóminas igual y yo pago los alquileres igual. Entonces, teniendo una estructura de gastos fijos que es tan lineal, es muy importante que toda la parte de arriba, toda la parte de margen vaya alineada. Entonces, justo en los meses de verano
ocurre ese bajón de tesorería. Hay muchas herramientas que pueden un poco valer para aminorar esto. Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos varias negociaciones concretas con proveedores, alargando determinados plazos de pago que en otra época del año son diferentes y utilizando estos meses de verano un poco para hacer unos plazos de pago un poco más razonables para todos. Respecto a los desafíos, al final, esto tiene mucho que ver con ser capaz de ir pintando varios escenarios, irlos actualizando a corto plazo. Yo creo que hoy en día, cuando yo empecé a trabajar era un poco distinto. Yo tenía la sensación de que hacíamos un presupuesto, si acaso a mitad de año le echábamos un ojo y cambiábamos alguna cosa, pero hoy en día nos movemos con un presupuesto, pero a nivel cash flow, por ejemplo, es una actualización, te diría diaria, pero semanal seguro. O sea, es una actualización al momento. Al final, planteas varios escenarios y una cosa para mí muy importante es seguir un poco la línea del escenario que tú crees más probable, pero siempre tener un plan B o un plan C de, oye, ¿y si las ventas se cayeran por encima de lo que esperamos que caigan? Pues entonces habría que hacer esto. Y eso, hay una cosa que ocurre con la necesidad de tesorería, y es que si en el momento que la necesitas acudes a esa necesidad de tesorería, sea bancariamente, sea con un alternativo, de las distintas maneras que hemos hablado antes, los tiempos no son los que tú necesitas porque tienes prisa y la prisa es una mala aliada para esto, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante es predecir estos escenarios y tener siempre ese plan B preparado, y esto va muy de la parte relacional con los bancos, con proveedores alternativos, con proveedores de renting. Hay que tener muy preparado cuál es este storytelling, que ellos sepan muy bien cuál es tu momento de empresa y que sepan que en un momento determinado, con unas ventas más bajas o con una inversión más alta, porque has visto una oportunidad de negocio en algún tipo de maquinaria, por ejemplo en fábrica. Nosotros llevamos 1 año y medio en la fábrica. Todavía estamos descubriendo muchas cosas del proceso productivo. Cada semana nos surgen distintos cuellos de botella, los cuales pues, se pueden trabajar de distinta manera. Una de las maneras, por ejemplo, es con una determinada inversión. Entonces hay que medir muy bien si la inversión que haces, cuándo la recuperas o cómo te afecta la tesorería. Entonces, para mí es fundamental tener ese plan B preparado. Decir, oye, creo que va a ir por aquí y creo que con la deuda bancaria puede ser suficiente. Pero si fuera que no, y dentro de 2 meses tuviera un problema, voy a trabajar esta deuda alternativa que ya desde antes he empezado un poco a mover hilos, a mandar documentación, etc. O sea, estar preparado, porque si justo cuando tienes la necesidad acudes, es muy complicado que los timings vayan un poco acorde a lo que tú necesitas. ¿Y cómo podrías asegurar que haya suficiente liquidez para cubrir todos los gastos operativos y de inversión? Es decir, ¿qué tipo de herramientas o sistemas utilizas para controlar el flujo de caja de manera eficiente? Pues mira, uno tiene que entender muy bien cómo funciona su compañía. Al final, cada compañía en cada sector es un mundo, ¿no? Entonces hay que tener muy claro cómo funciona tu compañía. Normalmente, la gente de la compañía pone mucho foco en cuál es la cuenta de resultados de la compañía, y esos son determinados criterios contables para un poco establecer si ganas o pierdes dinero, pero en paralelo a eso tienes que tener muy claro cuál es tu flujo de caja. O sea, es muy diferente ganar dinero. Hay muchas empresas que su EBITDA es positivo durante muchos meses, pero esos meses el dinero en la caja cada vez es menor. Entonces, el principal error que ocurre en muchas compañías es fijarse solo en la cuenta de resultados. Entonces, la primera clave es entender cómo viaja ese efectivo o esa tesorería desde tu cuenta de resultados hasta el banco, ¿vale? Entonces, tienes que entender cómo es esa conversión, ¿vale? Y esa conversión depende del sector en el que estás, pero también de tu momento de empresa, y depende mucho de qué tipo de negociaciones tienes con terceros, y muchas veces esto pues es un poco manejable desde la dirección financiera. Hay muchas cosas que influyen aquí. En qué plazo cobro de los clientes, que en mi caso, por ejemplo, son franquiciados, en qué plazo pago a los proveedores, pues esto hay una normativa y luego hay una flexibilidad entre clientes y proveedores que depende mucho pues de qué volumen me compras, cuánto me aseguras a largo plazo, etc. Y luego depende de muchas más negociaciones con partes terceras, y luego hay que entender muy bien el dinero que tengo prestado por parte de los bancos, por ejemplo, cuándo lo tengo que devolver y cuándo espero rentabilizarlo. Por ejemplo, ahí a veces nosotros hemos invertido en una fábrica, pensamos que a medio o largo plazo esa fábrica, por supuesto, va a dar una rentabilidad mucho mayor a lo que yo tenía antes y unas posibilidades muy buenas, pero nos dimos cuenta de que el plazo al que teníamos que devolverlo era muchísimo más acelerado
que cómo iban a llegar esos resultados. Entonces hay que trabajar primero con el banco deudor, luego con otra serie de bancos, con proveedores alternativos y en cualquier caso, una cosa que yo siempre digo de finanzas nunca tendrá, o casi nunca, tendrá la culpa de que falte o no dinero en la compañía. De lo que puede tener culpa es de no haber levantado la mano en el momento adecuado para poder tomar medidas. Quiero decir, en la compañía habrá más o menos dinero, habrá más o menos P&L, no por finanzas, por operaciones, por compras, por recursos humanos, por supuesto con negocio. Eso es lo que va a marcar por dónde vaya la compañía. Lo que se nos pide a finanzas no es que haya dinero siempre, eso sería magia. Lo que se nos pide es, si en algún momento va a haber que hacer algo, el levantar la mano tiene que ser unos meses antes. Y ese preaviso y esa planificación es lo que diferencia a un departamento financiero estratégico con el que se cuenta para cualquier proyecto, sea de sistemas o sea de operaciones. Oye, yo quiero que esté aquí finanzas porque quiero contarle esto, a ver si me dicen algo, o te conviertes en el finanzas que simplemente hace los cierres mensuales, que simplemente manda los reportes de siempre, pero que una vez va a pasar algo y no se ha levantado la mano a tiempo. De eso sí que una vez nos pueden culpar. De que falte o sobre dinero o la compañía vaya mejor o peor, pues seremos una parte más del engranaje. Si estás al frente de las finanzas de una empresa, sabes que no se trata solo de controlar el presente, sino de prepararse para lo que viene. Y una herramienta que está funcionando muy bien es Revolut. Te permite operar con IBAN español, gestionar pagos en varias divisas y tener una visión clara del gasto en tiempo real. Además, puedes automatizar procesos, reducir tiempos y ganar control sin añadir más herramientas a la mesa. Descubre ya Revolut. Sabiendo todo esto, yo te quería preguntar si has tenido que implementar alguna estrategia específica para mejorar el flujo de caja, especialmente en tiempos de incertidumbre o crisis, y si nos puedes poner algún ejemplo de ello. Pues mira, aquí para mí hay dos cosas fundamentales. La primera es, puede haber momentos de crisis, como tú dices, en los que haya que implementar medidas extraordinarias. Esas medidas funcionarán en la medida en la que tus procedimientos internos estén ordenados, claros. Te voy a poner un ejemplo concreto de esto. Cuando yo llego a Malbón, lo que había ocurrido era un crecimiento un poco desordenado, que es normal, ¿eh? No es ninguna crítica, es un crecimiento desordenado a nivel apertura de tiendas, lo que estás un poco testando y probando si tu modelo productivo funciona, cómo funcionan tus tiendas, qué pasa si abro dos juntas, qué pasa si fabrico de una manera o de otra, estás probando cosas. Pero todas esas pruebas eran desordenadas. Lo que yo me encuentro es que había muchas cosas sin procedimentar el cómo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo se paga a estos proveedores? Pues no sé, pues cuando viene un poco, cuando vemos la factura, cuando el proveedor me insiste, estas cosas en una compañía que busca crecer y que tiene unos datos de facturación tan altos como los nuestros, no puede ocurrir. Tiene que haber unos procesos y unos procedimientos internos que marquen cómo se paga, cuándo se cobra. Todo esto tiene que estar dentro de la negociación de precios, de costes, de condiciones con cualquier tercero. Esto no es un, bueno, voy a negociar todo y ya el financiero negocia las condiciones de pago. No, las condiciones de pago son una parte más, normalmente muy importante, de los contratos con terceros. Entonces, tienes que tener muy claro un poco cuál es tu forma de trabajar, cuáles son tus procesos y tus procedimientos, y una vez pasa esto, efectivamente, te puede pasar que por caída de la demanda, porque se te rompe el stock, lo que sea, pueden pasar cosas en el día a día que te haga tomar medidas extraordinarias. Nosotros, por ejemplo, el primer año de inversión en la fábrica, que fue el año donde más necesidad de tesorería tuvimos, llegado el mes de verano, tuvimos realmente dudas de que en alguno de los escenarios que pintábamos de venta pudiera haber un problema de tesorería. Activamos varias palancas de las que teníamos un poco disponibles, adquirimos deuda alternativa, que es normalmente una deuda un poco más cara que la deuda tradicional o que la deuda bancaria, pero que en momentos puntuales pues te salva un poco de esta problemática. Y, por ejemplo, trabajamos mucho con 4 o 5 proveedores que son los más significativos. En nuestro caso, pues si lo piensas, ciertos proveedores de carne, ciertos proveedores de quesos o ciertos proveedores de harinas, por ejemplo, proveedores que tienen una relación con nosotros más allá del simple cliente proveedor, sino que al final son partners nuestros que han crecido y van a seguir creciendo con nosotros. Planteamos en ese momento la situación. No era una situación desesperada, como te decía antes. Esto no puede ser lo necesito para mañana, porque eso normalmente le asusta a cualquiera. Piensa que hablas con el director financiero de la otra compañía, el otro lo que quiere es cobrar. Quiere creer en ti, quiere confiar en tu proyecto, quiere asegurarse que va a cobrar. Entonces tienes que contarlo con un tiempo y con una tranquilidad, decir, oye, puede que en verano me pase esto, te voy a pedir ayuda con estas facturas, con estos plazos y con estos tiempos. Esta es mi propuesta. Por nuestra parte hubo una propuesta que en general encajó a la mayoría de proveedores.
nos ayudó un poco a salvar pues ese un poco bajón de tesorería que nosotros tenemos en ese momento y bueno, luego tuvimos la suerte, es verdad que tiene que acompañar un poco todo, la demanda, tuvimos la suerte de hacer un último trimestre espectacular, eso jamás fue un problema y yo te diría que eso ha fortalecido esa relación de partner con esos proveedores. Esto lo ha fortalecido porque cuando ellos se vean en una situación parecida y nos pasan el día a día con un envío retrasado, con lo que sea, también saben que nosotros vamos a estar ahí. Entonces, ese crear esa relación, a mí me gusta mucho hablar de cómo Malbón hace las cosas, ¿no? O sea, poco a poco en el mercado se va a saber que Malbón hace así las cosas, que cuando pasa algo avisa, que los pagos los hace así. O sea, me gusta que se nos reconozca como, oye, esto es de Malbón, no hay ningún problema y voy a llamar a Rafa y le voy a preguntar, que es un tío cercano y que le voy a poder decir lo que me pasa y no, pues como puede pasar en otros casos, decir, Dios mío, es que este proveedor va a ser un lío seguro. Yo me gustaría que se nos reconociera, y eso es una cuestión de mucho tiempo y mucho trabajo, que se nos reconociera como esta gente hace bien las cosas, avisa cuando tiene que avisar, tiene una planificación y luego pasan cosas en el día a día, pues así nos entretenemos, ¿no? Pero tiene mucho que ver con cómo lo planificas y cómo estableces los procedimientos. Muy bien. Dado que Malbón sigue creciendo y expandiéndose, ¿cómo utilizas los datos financieros y el análisis de flujo de caja para tomar decisiones estratégicas a largo plazo? ¿Cómo se incorporan las proyecciones financieras en su planificación? A ver, el dato es el rey. Esto es muy manido, pero es realidad. El dato es el rey. Al final, solo podrás hacer unas buenas proyecciones financieras futuras si tienes muy claro el porqué de dónde estás. Y el porqué de dónde estás tiene que ver con qué acciones tomé en el pasado, por qué me han llegado a donde estoy hoy, y con esas, pues tengo que hacer, como te decía antes, distintos escenarios. Hoy en día vivimos un poco unos momentos en los que es muy difícil hacer un único escenario, un único presupuesto e ir siguiéndolo, porque probablemente te desvíes por A, por B o por C. Entonces, creo que es más real y es más realista para todos hacer distintos escenarios e ir un poco siguiéndolos y viendo en cuál te quedas. Pero insisto, el dato es muy importante, tienes que saber el por qué hoy estás donde estás y eso te va a ayudar a, si pasa esto, iré por aquí, o si pasa esto, iré por allá. Pero al final yo creo que hemos de ser, y se nos exige un poco a los financieros, y creo que así tiene que ser, pasa un poco en toda la compañía, pero hay que ser muy flexible. O sea, yo creo que hoy en día existen muy pocas verdades absolutas de, oye, yo te digo hoy que estamos terminando marzo y te digo, mira, en junio seguro que lo que va a haber que hacer va a ser devolver una parte del préstamo principal, pedir un alternativo y hacer un renting. Eso hoy puede ser una realidad, pero a lo mejor dentro de 2 meses no lo es. Entonces, este rol de director financiero, en general, hablo desde el mío, pero exige un poco ser consciente de que puede que me esté equivocando, puede que lo que hoy piense que es la mejor decisión no lo es, y hay que tener un poco ese, oye, voy a volver a pensarlo. Yo esto lo hago mucho con el equipo, ¿no? Decir, oye, chicos, veo esto así, hiper claro, y vamos a criticarlo. ¿Por dónde puede haber la...? No, pues podría ser que es que las ventas... No, hombre, pero ¿cómo? Yo hago muchas de estas reuniones como de... Muy rápidas, pero como de brainstorming, de... Chicos, yo esto lo estoy viendo clarísimo así, pero ¿qué puede pasar? Entonces, al final, piensa que cada uno, pues provenimos un poco de nuestras experiencias, más allá que ahora el mundo nos ha juntado un poco en Malbón, pero provenimos de experiencias distintas y de creencias distintas, y al final creo que entre todos generamos distintos escenarios mucho más vivos y mucho más reales, y luego al final aquí pues tiene mucho que ver, oye, pues mira, tenía razón, fuimos por aquí, y yo esto es algo, valoro mucho en Malbón, porque es verdad que en otras compañías no lo he vivido tan así como en Malbón, pero en Malbón los 3 socios que llevan el negocio son personas normales, que son capaces de sentarnos en una mesa, tomar decisiones, debatir. Yo pienso esto, pues yo no pienso eso, lo pienso diferente. De decir, yo dije esto y me equivoqué y vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, esa normalidad que desde Malbón ocurre, desde las capas de arriba del todo de los socios, y un poco es un paraguas que nos engloba varios, nos vemos un poco obligados a seguir, ¿no? Y decir, oye, yo también en mis equipos pongo sobre la mesa, planteamos, oye, esto nos equivocamos, al final se aprende mucho, ¿no? Esto va de eso, va de ir equivocándose en pequeño, poco a poco, y saber decir, oye, esto lo hicimos así, vamos a darle la vuelta para atrás. Y yo creo que humaniza mucho, no digo solo de cara a la relación mía con los socios, sino a mi relación con el equipo. Es decir, chicos, os dije esto, ¿os acordáis lo que os dije del renting? Ni de coña, no podemos hacerlo. Mirad qué plazo, mirad qué... Y eso, al final, te hace un poco
más humano, más real y yo creo que te ayuda a tomar mejores decisiones. El poder llegar a una mesa y decir, ¿os acordáis esto que dije que iba a hacerlo? He probado así y me ha salido mal. Y eso, que es tan sencillo decirlo y que a lo mejor en nuestro día a día es más fácil, a veces en el entorno laboral cuesta un poco. Y para mí es clave. Chicos, vamos a hacerlo de otra forma. Oye, ¿cómo dijiste tú que vamos a probar eso? ¿Sabes? Y eso, al final, cualquier persona de un equipo va a estar más motivada y se va a sentir mucho más a gusto trabajando si sabe que, oye, primero, que puede equivocarse y segundo, que su idea, independientemente de cómo se llame el puesto que tiene o dónde se siente, va a ser tenida en cuenta. A mí eso me parece fundamental y esto pasa en Malbón y lo estoy viviendo como mucho más exagerado que en otras empresas que también pasaba. Además, la autocrítica también es muy importante, sobre todo en el rol que tú tienes, pues bien dices, para que la gente vea esa parte humana y que si tú te equivocas, todo el mundo también se puede equivocar. Es fundamental, es que nos equivocamos todos, nos guste o no. Por lo tanto, no es una elección. La elección solo es cómo te tomas esa equivocación, ¿no? Como una vez me he equivocado, ¿qué hago? ¿Intento esconderlo? No, es que yo dije, en realidad mandé un informe. No, nos hemos equivocado, lo hemos hecho así. ¿Lo probamos de otra forma? Y yo creo que todo el mundo sale como con otro, ¿no? Sales de la reunión diciendo, sí, oye, pues qué ganas tengo de intentar hacerlo de otra forma para que esta vez nos salga bien. No salga bien a todos, no este señor se ha equivocado o ese lo dijo mal. Eso me parece fundamental. Acuerdo, sí. Y ahora bien, vamos a centrarnos en un entorno tan competitivo pues, como es el de la restauración. ¿Qué otras métricas o indicadores financieros consideras clave para asegurar que la empresa mantenga una estabilidad financiera saludable? Muy competitivo, como has dicho. O sea, vivimos en un océano rojo donde absolutamente los mejores locales duran días en alquiler y enseguida los coge alguien. Ocurre, por ejemplo, con el personal. Hay un problema de personal gravísimo en el sector, donde hay muy poco compromiso, los salarios son muy bajos, la rotación es altísima. Piensa en una empresa como Malbón, siempre estamos buscando, ¿no?, un poco ese objetivo de hacer equipo, que la gente conozca nuestro proyecto, nuestros procesos, ¿no? O sea, se nota mucho cuando alguien en tienda lleva determinado tiempo, cómo conoce un poco la clientela de la zona, cómo sabe operar mucho mejor la tienda y al final, con el nivel de rotación tan alto que hay, eso es dificilísimo. Entonces, hay una labor fundamental en esta parte por parte de recursos humanos y de operaciones en dar un poco ese sentimiento de equipo a la gente que forma parte y poder dar un poco esas métricas y esas recompensas a la gente, decir, oye, mira, aquí hay un plan de carrera, esto es un poco cómo va a ser tu carrera aquí. No hablo en oficinas, hablo en la tienda, ¿vale? Entonces, por ahí muy importante. Luego, claro, métricas hay miles. Cada uno luego tiene que encontrar un poco cuál es la que a él un poco le vale por el momento en el que está. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros comparamos mucho cómo es mi venta con respecto al año anterior, siempre hablando de tiendas comparables y eso, claro, porque al final en empresas con crecimiento muy alto nos podemos un poco llegar a engañar, decir, oye, estoy vendiendo más que el año pasado, ya cachondo, tienes 250 tiendas y antes tenías 100, pues claro que vendes más, ¿no? Entonces aquí la clave está, ¿qué busco comparar? Voy a buscar las mismas tiendas de las mismas zonas, los mismos periodos y voy a ver qué acciones de marketing hice en aquel momento, cuáles hago ahora, cómo ha caído, si las fallas han caído en una fecha o en otra, si hay un fin de semana por medio. O sea, decía antes, ¿no? El dato es el rey, pero hay que saber evaluarlo. Esto no es solo, oye, tengo estos datos, estas son las ventas. No, hay que saber interpretarlos, ¿no? Entonces, esos KPIs que provienen de la base, ¿no?, de la tienda son muy importantes. Y en nuestro caso, como hablábamos antes, nosotros no somos solo la tienda, no somos solo la marca, soy el fabricante. Entonces, para mí es fundamental cómo es la eficiencia de mi fabricación, ¿vale? Cómo era la eficiencia en el obrador, cómo es la eficiencia en fábrica. Hay muchísimas palancas que se pueden ir tocando donde con distinta mano de obra puedo hacer distintas fabricaciones, puedo fabricar más, puedo hacer más efectiva una máquina, puedo hacer la limpieza en una determinada hora y no parar de repulgar empanadas. Es decir, hay muchos KPIs en fábrica que me dan esa pista y nosotros, por ejemplo, hablando de KPIs, hemos visto la diferencia en los últimos meses, qué diferencia había de moverse un poco en la fábrica, de un poco por feeling, a vamos a poner todos estos datos. Tenemos un director de fábrica que me quito el sombrero con él y es capaz de poner todos los datos sobre la mesa y encontrar cuáles son esos cuellos de botella y está siendo capaz mes a mes de hacer más eficiente la fábrica. Y al final eso no es casualidad, eso es medir, medir, medir y medir. Y al final eso es fundamental.
Otra cosa que te quería preguntar que me parece muy importante, Rafa, siendo CFO, director de compras y con toda tu experiencia, para otros directores financieros que están en empresas similares o en industrias relacionadas, ¿qué consejo les darías sobre cómo manejar el flujo de caja y otros aspectos financieros clave? Pues mira, un poco te decía antes, ¿no? Esto resume un poco muchas cosas que hemos hablado. Al final, esto tiene que ver con medir, esto tiene que ver con hacer distintos escenarios y tiene mucho que ver con ponerle el mimo suficiente a los equipos y a la forma de trabajar, ¿no? Engloba un poco para mí las tres cosas. El dato es fundamental y al final, por mucho mimo que le quisiéramos poder poner a determinados seguimientos o por mucho que acertáramos en las previsiones, si no tienes un dato y entiendes el por qué estás donde estás, es muy complicado. A nivel previsiones, vuelvo un poco a la misma. No nos va a valer con una, vamos a tener que hacer varios escenarios y va a haber que ir siguiendo y entendiendo la diferencia entre ellos o por qué estamos en uno o estamos en otro. Y luego un poco las personas. Al final, no nos olvidemos que por mucho que aciertes o no con el sabor nuevo de la empanada, por mucho que el entorno te acompañe porque hay un crecimiento en un determinado sector, al final las empresas son personas, ¿vale? Y eso pasa en departamentos, pasa en ventas, que es un poco más fácil, ¿no? Decir, claro, en ventas el vendedor, pero pasa en finanzas. Al final, que el equipo esté motivado, que el equipo entienda por qué hace cada cosa que hace, de dónde le viene el dato, a ver si lo puedo mejorar, a quién le va el dato, voy a preguntar si puedo. Entonces, en Malbón lo que me he encontrado es muchos equipos muy motivados y teniendo muy claro un poco cuál es el objetivo, y al final esa relación entre los equipos hace que seamos capaces de ir mucho más rápido. ¿Tomaremos las mejores decisiones? Intentamos. A veces las tomamos a la primera, otras veces a la segunda o a la tercera. Pero el tener un equipo motivado y que permanentemente tenga alertas de, oye, pues el equipo sabe que tales días hay estos cobros. Cuando no hay un cobro, yo no espero a que no hay un informe. No, yo tengo una persona del equipo, a levantar la mano, oye, esto me parece raro. Y al final, eso tiene mucho que ver con qué autonomía le das un poco a tu equipo, ¿no? Oye, esto me parece raro. A ver, no, mira, es que fue una negociación que hicimos. Oye, perfecto. Y nadie tiene miedo a levantar la mano. Oye, esto me parece raro. Y normalmente los equipos detectan cosas muy rápido, los equipos son capaces de tomar decisiones y cambiarlas rápido y al final una cosa que diferencia a las startups de un poco las grandes organizaciones, yo provengo un poco de un mundo mucho más multinacional y al final cualquier pequeño cambio requería convencer a uno, convencer a otro, un comité que se aprobara y en Malbón no ocurre esto. En Malbón nos sentamos por la mañana, tomamos una decisión y si por la tarde nos hemos equivocado, por la tarde cambiamos la decisión. O sea, al final esto va de ser muy ágil, de tener un poco esa capacidad de reinventarse permanentemente, decir, oye, pensábamos que las tiendas en este centro comercial no iban a funcionar, pero puede ser que sea por esto, pues probemos esto, ¿no? Y al final apoyarse mucho en todos nuestros franquiciados, que al final el franquiciado en el balance es un cliente proveedor, pero en realidad es quien hace mis ventas, en realidad es quien maneja mi marca y ese cuidado hacia él, por ejemplo, pues en empresas que viven con franquiciados tienen que tener esto muy claro. El franquiciado no es un número más, no es un dato más o no es una factura. El franquiciado hace mis ventas. Entonces, necesito, te diría, sentarle a la mesa de decisión conmigo para que esas decisiones fueran decisiones de todos. Al final, pues depende, ¿no? Y es muy complicado con muchos franquiciados, pero con alguno de ellos sí que lo hacemos. Al final, tomamos las decisiones conjuntas, intentamos explicar siempre el por qué tomamos las decisiones, porque ellos entiendan un poco, oye, esto no están pensando en su marca, su dinero, su rentabilidad, sino que están pensando en el futuro que me incluye a mí, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con personas de nuevo y si te das cuenta, he hablado mucho más de personas que de procesos, de procedimientos y de escenarios, porque el otro lo hace cualquiera, el día de mañana ya hoy, pero el día de mañana más lo va a hacer un ordenador, te va a decir escenarios, rentabilidades, eso lo va a hacer un ordenador. Lo que nunca podrá hacer es ponerle ese mimo entre equipos de ser rápido, de ser ágil, de levantar la mano y decir, oye, se nos ha ocurrido esto a Julio y a Diego. Buenísima idea. Y da igual quiénes son Julio y Diego, da igual. Se les ha ocurrido una idea, están en el día a día del negocio y somos capaces rápidamente de llevarla a una mesa de decisión y de implementarla. Y eso es fundamental y ojalá, aunque esta empresa crezca muchísimo, nunca dejemos de tener ese espíritu ágil y ese espíritu crítico. Siguiendo con los consejos, me gustaría preguntarte qué le dirías al Rafa que entraba en Malbón y que ayudaba a gestionar las finanzas de la compañía. Le diría que se divirtiera, la verdad. Para mí hay una cosa fundamental y es que la persona que se divierte en el trabajo
primero hace que otros se diviertan y eso cambia radicalmente el ambiente de una oficina, de una compañía, y luego creo que toma mejores decisiones. Una persona que se divierte, que sonríe, que es empática y que se pone en el lugar del otro y que dedica esos 5 minutos a entender, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Me dijiste ayer que ibas al médico. O sea, ese Rafa empático creo que es mucho más eficiente. Ha habido momentos en los que probablemente un poco fruto de la tensión de la situación, de los flujos de tesorería, de las previsiones de los presupuestos, a lo mejor hace un poco, ¿no? Que te vuelves un poco más financiero, un poco más gris y un poco más informes, números, rentabilidades. Al final, yo enseguida busco un poco salir de ahí, ¿vale? Y creo que divirtámonos todos los días, demos nuestra mejor versión y luego las cosas irán a la velocidad que vaya, el mercado marcará muchas cosas, las casualidades marcarán muchas cosas, pero si nos divertimos y si hacemos que el equipo trabaje cómodo, el mío, el de enfrente y el de enfrente, eso va a hacer que el ambiente sea mejor y por lo tanto probablemente tome mejores decisiones. Estoy seguro que tomaré mejores decisiones. Pues Rafa, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros todos tus conocimientos y experiencia. Estoy segura de que nuestra audiencia, especialmente otros CFOs, encontrarán estos insights muy valiosos. Que por cierto, si alguien quiere saber más sobre Malbon o contactar contigo, ¿cuál puede ser el canal? Nada, en nuestra página web y en el resto de redes sociales pueden contactar con nosotros y estamos un poco todos los perfiles en LinkedIn. Si necesitan cualquier cosa o tienen cualquier idea, será bienvenida. Y bueno, gracias a ti y a Rankia por contar conmigo en este podcast. Gracias a ti por estar hoy con nosotros. Gracias.